algunas de las preguntas. Vamos a ver. Marisela Flores escribe: el doctor Urbina me dejó analizando la seriedad de mi compromiso como católica, muy impresionante su testimonio. Irma Vargas: doctor, ¿se puede decir que Lutero, al hacer la interpretación subjetiva de la sola escritura, es un error de las reformas? Sí, efectivamente. El académico protestante Kate Mattinson, que les había referido, decía: todas las apelaciones a la escritura son apelaciones a interpretaciones de la escritura. Y el propio Mattinson, reflexionando sobre eso, dice: la cuestión importante es la interpretación de quién. Entonces, si va a ser cada individuo con su subjetividad el que va a interpretar la escritura, pues vamos, o sea, tú puedes tener la escritura más infalible del mundo, pero si necesariamente tus apelaciones a la escritura son apelaciones a interpretación de la escritura y tú eres falible, al final de cuentas vas a terminar creyendo en todo un conjunto de doctrinas armado de modo falible, porque cada individuo es falible. El mismo Martín Lutero es falible. César Vidal estaría de acuerdo en que Lutero es falible, ¿no? Porque y que falló, no solo falible, sino que falló gravemente, por ejemplo, afirmando el título de María, Madre de Dios. O sea, para Vidal eso sería wow, o sea, ¿cómo a María se le puede dar el título de Madre de Dios? Pues bien, Lutero se lo dio. Calvino consideraba que Lutero había fallado gravemente, decía que cometió un error muy tonto con su visión de la Eucaristía. Lo mismo pensaba Zwinglio, que discrepaba en la visión eucarística de Lutero. Asimismo, Lutero afirma el bautismo de niños. ¿Cuántos protestantes hoy en día consideran el bautismo de niños una abominación? Entonces, a lo que voy es que, claro, en la sola escritura terminamos al final en que en la práctica, nadie lo va a decir así en teoría, pero en la práctica cada protestante es su propio papa. Cada protestante es el que define, ¿no?, su ex cátedra sin darse cuenta del listado de doctrinas que va a creer. Y definitivamente, pues eso es un error. El depósito de fe de la escritura no se ha dejado a manos libres de los individuos particulares. Se ha confiado a la iglesia, y una iglesia con autoridad vinculante. Mientras doy lectura a las preguntas que han compartido algunos, les invito para que también ustedes compartan cualquier duda que tengan sobre el tema. Tal vez no compartiremos todas las preguntas, pero si tienen alguna pregunta, algo que les esté inquietando sobre la exposición que hemos escuchado, pues escríbala en el chat. Marco López escribe: ¿hasta qué punto considera usted que las ideas impulsadas por Martín Lutero están presentes actualmente en la Iglesia Católica? ¿Y qué tendríamos que hacer los cristianos católicos para no dejarnos arrastrar por ellas? Jesús en Mateo 16, 18 dijo: tú eres Pedro, y sobre esta piedra me edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Jesús prometió que las fuerzas del infierno no vencerían a la iglesia. Pero Jesús nunca prometió que las fuerzas del infierno no tocarían a la iglesia. De hecho, en Mateo capítulo 13, Jesús nos habla de la parábola del trigo y la cizaña. Y nos dice que en el mismo campo del Señor, no en un campo de otra persona, sino en el campo del Señor, donde se ha sembrado trigo, junto con el trigo va a crecer la cizaña. Ahora bien, ¿qué pasa si uno dice: bueno, la iglesia se ha protestantizado, así que me voy de la iglesia? Sí, y rompe la comunión con la iglesia. Ese tal sería como aquellos de la parábola que dijeron: Señor, ¿qué es lo que hacemos? ¿Cortamos la cizaña? ¿Y qué respondió el Señor? No cortes la cizaña, porque si cortas la cizaña vas a cortar también del trigo bueno. Deja que crezcan en conjunto y luego al final se separará. Es decir, que uno no se tome el papel de separarse de la iglesia, de cortarse a sí mismo de la comunión de la iglesia, diciendo: yo soy trigo puro, yo no me combino con esta cizaña, esta iglesia católica está llena de influencias protestantes, con cantos protestantes, con predicaciones tipo protestantes, con teólogos con idea tipo protestante, así que no, yo corto la comunión con esto porque yo soy trigo puro y eso es cizaña, y yo me corto, ¿no? O sea, hay que combatir las malas tendencias, hay que combatir los errores,
Eso sí, yo no digo que no haya que combatir. Pero eso de cortar las cosas, ¿no? De cortar las cosas, de generar cismas dentro de la misma iglesia, eso no es la actitud correcta. Entonces diría que sí, que hay influencias, por supuesto, de visiones protestantes dentro del catolicismo. Así como también hay de otras visiones, o sea, hay ciertas influencias marxistas, por ejemplo, con la teología de la liberación lo ha habido en su momento. Hay influencias también de ideologías políticas libertarias, bastante entre católicos, lamentablemente. O sea, hay múltiples influencias. Pero Cristo prometió que las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Yo confío en la promesa de Cristo. Yo veo muchas influencias malsanas en la iglesia a todo nivel. Pero yo no voy a decir, por eso se acabó la iglesia, o yo me voy al remanente, rompo con la iglesia católica y me voy a un supuesto remanente fiel de los que sí mantenemos la verdadera doctrina, ¿no? Yo sigo en la iglesia sufriendo, amando y luchando. ¿La barca de Pedro está en problemas? Sí, entonces permanecerá en la barca de Pedro. Que a veces parece que Jesús está dormido, pues bien, pero Jesús está dormido en la barca de Pedro. Y aunque todo sea tempestad, yo permanezco en la barca de Pedro. Cierro diciendo este punto que sí, que identifico elementos problemáticos de influencias protestantes dentro de la Iglesia Católica, ¿no? Así como también hay otro tipo de influencias, pero estamos aquí para dar lo mejor de nosotros, no para salirnos de la Iglesia. Muy bien. La siguiente pregunta es, Giovanni Hernández escribe, ¿es irracional ser protestante? Bien, depende cómo una persona llega, digamos, a ser protestante, ¿no? Por ejemplo, es conocida aquella frase del padre Carreira de que el protestantismo es irracional. Y la explicación del padre Carreira me parece razonable a ese respecto. Sin embargo, si la pregunta es en términos de ser protestante, pues hay muchos caminos. Por ejemplo, hay personas que de forma sincera quieren buscar la verdad sobre Cristo, solo han tenido oportunidad de acceder a información sesgada en contra de la Iglesia Católica, han tenido malas experiencias en situaciones concretas en la Iglesia Católica, y de repente les han presentado ciertas ideas de protestantismo que lo han convencido y se han ido para allá. Pero estas personas no es que hayan evaluado el asunto a fondo realmente, ¿no? En ese tipo de circunstancia, o sea, la persona con la información limitada, sesgada y en buena parte falsa con la que cuenta, podría estar tomando una decisión razonable. Una decisión razonable y al mismo tiempo mal informada. Ojo. Por ejemplo, si a mí me dicen que hay hay dos equipos de fútbol que van a disputarse una final y que hay uno que ha ganado por goleada todos los partidos y que el otro a duras penas conseguía empates, pero terminó llegando al final por medio de penales y cosas así. Y si me dicen eso y me dicen ¿a cuál de los dos le apuestas? Pues yo le apostaré al que ganaba por goleada. Pero ¿qué pasa si esa información es falsa, si está manipulada? ¿Es razonable mi apuesta? Sí, es razonable porque tomé la opción más razonable dentro de la información que me dieron. Pero la información que me habían dado era falsa. Entonces muchas veces sucede que hay personas de buena intención que reciben información falsa sobre la Iglesia Católica o que no se han formado suficiente y al mismo tiempo pues le dan cierta información verdadera dentro del protestantismo y a partir de ahí pueden ir hacia allí. Porque ojo, en el protestantismo hay mucha información verdadera. O sea, los protestantes creen que Jesús es Dios, que ha resucitado, que la Biblia es palabra de Dios, que Jesús murió en la cruz por nuestros pecados, etc. O sea, todas esas ideas son verdaderas. Entonces, hay personas que pueden llegar a confundirse así también, pues por la parte de verdad que hay, pero está combinado con error. En resumen, hay que considerar diferentes situaciones. También hay personas que pueden haber nacido en un entorno protestante, fueron criados así, la principal información a la que accedieron desde niños fue en un entorno protestante, o que tuvieron un proceso de conversión en su adolescencia, digamos a los 15 años, y todo ya su conocimiento sobre temas religiosos se ha dado en un marco protestante. Esas personas pueden ser razonables y estar en el protestantismo, pero
entendiendo que la información que tienen es limitada, sesgada, y hay que procurar llevarlos a la plenitud de la verdad. Ojo, o sea, yo estoy diciendo sí, podrían tomar una opción razonable por el protestantismo como información limitada, pero yo no estoy diciendo que por eso ya no importa y hay que dejarlos ahí simplemente. Así como en el ejemplo que yo les estaba poniendo de la apuesta, si un amigo mío supiera que me han dado información falsa y ese amigo mío sabe que yo voy a apostar mis ahorros, ¿qué haría ese amigo mío? Diría, bueno, dado que Dante está tomando una decisión razonable con información limitada o incluso falsa con la que cuenta, ¿yo lo dejo en su opción razonable? No, este amigo mío diría, oye, no, Dante, hay esta otra información, este equipo realmente no había ganado todos los partidos por goleada y este otro equipo sí llegó a ganar bien algunos partidos el otro, entonces la cuestión no es tanto así como te lo habían puesto, Dante, no arriesgues tu dinero. Eso haría un buen amigo. Pues bien, acá estamos hablando del alma, así que más serio. Muy bien. Tenemos otra pregunta de Gisela. ¿Cuál es su opinión acerca de las experiencias místicas considerando la racionalidad? Considero que es razonable que haya experiencias místicas. No veo contradicción entre la racionalidad y la existencia de las experiencias místicas. Nótese bien mis palabras, yo no digo tal o cual experiencia mística, porque hay también los que apelan a cosas falsas o inventan cosas, hay también lo que son las revelaciones privadas, dentro de lo cual puede haber mucha cosa buena, otra cosa no tan buena y otras cosas que pueden venir de fuentes que no son Dios. Entonces hay de todo. Yo no estoy diciendo con esto que debamos creer en todas las experiencias místicas, pero lo que sí digo es que el hecho de que existan experiencias místicas genuinas es compatible con la razón. ¿Por qué? Se los pongo con una analogía para que se entienda esto de forma sencilla, pero a la vez razonable. Yo tengo mis hijos pequeños, entonces a veces yo me pongo a jugar con ellos, bueno, casi todos los días. Nos ponemos a jugar así, y una cosa que hacemos, por ejemplo, a veces es que les doy vueltas, ¿no? O sea, que les agarro de sus manitos y nos ponemos a girar. O abrazo a mi hija o a mi hijo y comienzo a dar vueltas, ¿no? Entonces es como que los llevo a otro nivel de experiencia, porque su nivel de experiencia común es caminar, correr, estar sentados, pintar, etcétera, ¿no? Y eso de que me los cargue del suelo, o sea, los despego del suelo, los junto hacia mí y los pongo en una dinámica de movimiento haciéndole dar vueltas, es algo que a veces en mi cariño padre hago. Pues bien, Dios a nivel espiritual no podría hacer lo mismo, no querría hacer lo mismo con un ser humano, levantarlo de instancia meramente material sensible, ponerlo cerca de él y llevarlo a una dinámica espiritual de vueltas del espíritu. Entonces yo lo veo perfectamente razonable bajo la premisa de que existe un Dios personal que tiene relación con nosotros, lo cual también lo he argumentado racionalmente en diversos libros míos, pero no me puedo explayar más aquí. Tenemos otra pregunta de Maricela Flores, dice, doctor Urbina, ¿qué sugiere a aquellas personas que han dejado la Iglesia Católica y están abiertas a un diálogo o libro? Bien, lo primero es que si conocemos personas que han dejado la Iglesia Católica, sería bueno saber los motivos de esas personas. Distintas personas van a tener distintos motivos. Y esto es importante porque no hay que tomar a todos en serio, sino tenemos que tomarnos a la gente en serio, no en serie. Entonces, tomarnos a la gente en serio significa que distingamos en cada caso cuál es la preocupación principal. Hay personas que se pueden haber alejado de la Iglesia Católica por heridas emocionales. Tal vez estaban en un grupo de oración y de repente ya no se hallaron bien en ese grupo de oración, hubo problemas y todo eso y se alejaron de la iglesia. Hay otras personas que puede ser por temas intelectuales, que de repente estuvieron leyendo esto y lo otro y se dejaron influir por aquello. Y ya. Hay personas que puede ser simplemente que, no sé, un muchacho al cual le gusta una señorita que acude a tal denominación protestante. O sea, puede ser desde las razones más intelectualistas, así discusiones teológicas, hasta asuntos tan básicos como que le gusta una muchacha que participa en la denominación protestante, pasando por todos los casos intermedios que pudiera haber entre esas situaciones, ¿no? Entonces, tratemos de dilucidar bien cuál es la razón y en función de eso tratar de abordar esa razón.
Conviene eso sí que todo cristiano católico esté preparado básicamente en apologética, es decir, en defensa de la fe. Por eso son buenos talleres como estos, son necesarios. La apologética no debe ser vista como una herramienta para pelear o para elevar el ego de uno. La apologética es una herramienta para la caridad. O sea, como la apologética nos da herramientas para responder los ataques contra la fe y por tanto para resolver dudas de fe, es una herramienta para la caridad porque nos permite ayudar a personas que se pueden estar alejando de la fe o que se han retirado de la fe. Entonces yo diría que si tú conoces a alguien que ha dejado la fe católica, entérate bien de cuáles son las razones por las cuales se está yendo y fórmate apologéticamente y espiritualmente también para abordar esas razones. Y ora mucho por esa persona. Y combinando eso, se pueden lograr buenos resultados. Tenemos otra pregunta de Zipacli. Si el espíritu central del protestantismo es negar todo aquello que defiende y enseña la Iglesia Católica a través de la doctrina y la sagrada tradición, ¿cómo puede un protestante decir y saber que entendió correctamente la Sagrada Escritura si él solo confía en la lectura de la misma y no en ninguna otra enseñanza? Sí, es una buena pregunta, ¿no? ¿Cómo un protestante puede tener seguridad, ¿no? Hay muchos protestantes que afirman tener seguridad y subjetivamente pueden realmente ellos sentir una seguridad en sí mismos de que están entendiendo correctamente la Biblia. El problema es que, múltiples protestantes que sienten eso piensan cosas contrarias. Por ejemplo, en la misma historia del protestantismo, en el año 1529, se dio el llamado Coloquio de Maburgo, que es una reunión de Martín Lutero y Ulrich Zwinglio, el otro reformador, para ponerse de acuerdo en puntos doctrinales y así difundir todo este movimiento de la Reforma. E iban bastante bien hasta que llegaron al asunto de la Eucaristía. Lutero sostenía la presencia real de Jesús en la Eucaristía y citaba una y otra vez el pasaje Mateo 26:26. Esto es mi cuerpo, esto es mi cuerpo, esto es mi cuerpo. Pero Zwinglio lo tomaba como simbólico, que es la postura de la gran mayoría de protestantes, al menos en habla hispana. Entonces, no se ponían de acuerdo y ambos apelaban a la Escritura. Y ambos estaban muy seguros de su postura. Lutero estaba muy seguro de la presencia real de Jesús en la Eucaristía y Zwinglio estaba muy seguro de que esto era solo simbólico. Entonces ambos estaban muy seguros. Hay también entre los protestantes el conflicto entre calvinistas y arminianos. Tienes protestantes arminianos, por ejemplo, en iglesias pentecostales, que no creen en la doctrina de gracia irresistible, predestinación incondicional, o que la salvación no se puede perder, aunque sobre esto hay diferentes versiones. Pero protestantes de línea arminiana que rechazan fuertemente las doctrinas calvinistas y están muy claros en que el calvinismo no puede ser verdad. Por otra parte, tienes protestantes calvinistas que están muy seguros de que el calvinismo es verdad. Entonces, claro, uno puede tener múltiples protestantes que están muy seguros con base en su lectura de la Biblia, pero están seguros de cosas contradictorias entre sí. Es más, hasta hay el protestante que está muy seguro de creer cierta doctrina en 2020 y después en 2024 ya cree otra doctrina. Y está muy seguro de esa otra doctrina. Entonces esto de la seguridad es a la vez bastante contradictorio entre protestantes y hasta fluctuante dentro de cada protestante. Y por lo tanto esa seguridad es una base muy insegura. Vamos a darle lectura a la pregunta de Ana María. Martín Lutero solo acepta dos sacramentos, bautismo y Eucaristía, instituidos por Jesús directamente, pero rechaza la confirmación, matrimonio, orden sagrado, penitencia y unción de los enfermos, por no tener base bíblica. ¿Cómo explicar esto de manera clara y con sustento bíblico? Bien. En primera instancia, nosotros, no nos daba el tiempo para desarrollar un caso bíblico para cada uno de los 7 sacramentos, ¿no? No nos da el tiempo para eso, pero
en términos generales decir lo siguiente. O sea, no hay un versículo bíblico que diga exactamente solo hay 2 sacramentos. Tampoco hay un versículo bíblico que nos diga exactamente hay 7 sacramentos. Entonces, la cuestión de deducir los sacramentos no es tan sencilla como pudiera parecer a primera vista. Uno dirá, bueno, pero leyendo la Biblia, el bautismo es un sacramento, la Eucaristía es un sacramento. Sí, correcto. Pero, ¿cómo aseguras con total certeza que solo esos son los únicos sacramentos y ya? Uno dirá, bueno, lo que instituyó Cristo. Pues bien, si nos vamos a esa lógica, o sea, Cristo no instituyó una Biblia. O sea, técnicamente hablando, Biblia significa colección de libros. Y no es que Jesús ascendió al cielo y cayó una Biblia con los libros ya listos. Entonces, si nos vamos a cerrar en lo que instituyó Cristo, o sea que Cristo no instituyó directamente ni una Biblia, ni un canon. No es que Jesús dijo, miren, este es el listado de los libros canónicos, ahí se los dejo, y estos son los libros en que tienen que creer, punto. No. Entonces, ¿cómo se dilucida el canon? Bueno, eso es otra historia, pero Cristo mismo no nos da un canon perfectamente definido. Entonces, hay cosas que se van estableciendo por medio de la Iglesia. El apóstol Pablo en Efesios 3:10 dice que la multiforme sabiduría de Dios se manifiesta por medio de la Iglesia. Ahora, Cristo puede establecer algunas cosas él de forma directa y explícita, pero al mismo tiempo da autoridad a la Iglesia para establecer cosas. En Mateo 18:18 dice a los apóstoles, lo que ustedes aten en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que ustedes desaten en la tierra quedará desatado en los cielos. Entonces, Jesús da a la Iglesia la autoridad de atar y desatar. Dentro de eso puede estar la determinación sobre los sacramentos, ¿sí? Porque son cosas sobre la tierra y sobre el cielo. O sea, Jesús está hablando de cosas en la tierra y hasta con vínculos en el cielo. Bueno, los sacramentos son de ese orden. Por otra parte, si hablamos de los sacramentos instituidos por Cristo, pues bien, también tienes Juan 20:23. Jesús sopló el Espíritu Santo sobre ellos y les dijo, a quienes ustedes perdonen los pecados, les quedan perdonados. Y a quienes ustedes se los retengan, les quedan retenidos. Entonces, si el estándar es que nos basemos en las palabras de Cristo, pues bien, o sea, ahí Jesús está estableciendo un poder, una potestad para perdonar o retener pecados, ¿no? Y eso también hay que dilucidarlo. Y a los protestantes tal vez les parecerá muy evidente, así que no, acá no hay nada de más allá del bautismo y la Eucaristía. Pero resulta que no solo los católicos, sino también los ortodoxos, es decir, la cristiandad en conjunto, por cerca de 15 siglos, no ha reducido los sacramentos solo a bautismo y Eucaristía. ¿Y qué sucede? ¿Que todos son tontos y nadie se dio cuenta que solo había 2 sacramentos? ¿Nadie leía la Biblia o algo así? No, es que el asunto no es tan sencillo como quisieran plantearlo, ¿no? Y por eso es que se requiere de una iglesia con la potestad de atar y desatar sobre la administración de los sacramentos. Muy bien, hay varias preguntas, pero ya es un poco tarde, entonces justamente por acá encontré una pregunta que se me hizo muy interesante. Decía, ¿qué fue lo que hizo clic en usted para que sucediera su conversión? Bueno, es una historia también larga, pero quien quiera detalles simplemente en YouTube pone Dante Urbina, testimonio de conversión y le saldrá en detalles, ¿no? Hay diferentes videos, versiones sobre mi testimonio. Pero por responder concreto, un clic externo y un clic interno. El externo fue encontrarme con Santo Tomás de Aquino, con la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino, profundo. Yo quería destruir la fe católica. Eso, si a alguien le sorprende, encontrará detalles en mi testimonio de conversión, pero yo comencé a investigar estos temas para destruir el catolicismo. Y al familiarizarme dentro de ese proceso de investigación con los escritos de Santo Tomás de Aquino, en particular la Suma Teológica, me quedé impresionado por la profundidad, la consistencia, la amplitud, la fuerza de tal pensamiento y pues eventualmente me terminé convenciendo intelectualmente allí. Pero
una conversión no es simplemente un convencimiento intelectual, hay un cambio espiritual que es lo que va a ser constitutivo de lo que es la conversión realmente. Y esto, pues, para mí fue una experiencia muy especial que yo tuve el 14 de febrero del año 2007, en que tuve como una especie de luz que me cubrió y me hizo comprender que el amor es el fundamento, esencia, fin, propósito de todas las cosas y que todo debe ser entendido desde ahí, que es la esencia misma de Dios y el propósito de la existencia. Eso me llevó a comprender todas estas cosas. Cuando digo que me cubrió una luz, no me refiero a una luz física, es simplemente una comprensión intelectual, así, espiritual, existencial, de un momento a otro, ¡pum!, como de golpe, así como que Dios quiso mostrarme eso, ¿no? Entonces, eso fue lo que hizo clic en mí, por decirlo así, espiritualmente.